Buenas noches, les habla el doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad. Gracias por acompañarnos en este programa de diálogo. Gracias por las preguntas que algunas personas nos han enviado. Eh, eh, el programa de esta noche tiene dos partes. Primero vamos a hacer un recuento de dónde estamos con el asunto del COVID-19. Y después haré unos comentarios referentes a mi candidatura a la gobernación, eh, la cual anuncié este pasado miércoles 20 de mayo. Lo primero que debemos saber sobre el COVID-19 es que ya hay sobre 5 millones de contagiados en el mundo, cerca de 344,000 muertos. La nación que más contagiados tiene es Estados Unidos, con cerca de 1.640.000 y cerca de 98,000 muertos. En contagios le sigue Brasil con 347,000, Rusia con 344,000 y luego el Reino Unido, ¿verdad? Inglaterra, España sigue con 235,000 y luego Italia, Francia y Alemania. El segundo país después de Estados Unidos con más muertos es el Reino Unido, con cerca de 37,000 muertos. Después le sigue Italia con cerca de 33,000 muertos. Esa es la realidad a nivel mundial. Importante, todo esto depende de que todos estén usando los mismos métodos de diagnóstico y tengan los mismos sistemas más o menos, ¿verdad?, de reportar las estadísticas. Sabemos que hay variaciones, pero a grosso modo esto es la realidad. En Estados Unidos, importante, Estados Unidos tiene cerca de 1.640.000 muertos, perdón, contagiados, 1.640.000 contagiados, cerca de 98,000 muertos. En Estados Unidos el estado con más contagiados es Nueva York, cerca de 360,000 contagiados, sobre 29,000 muertos. El segundo estado es New Jersey, 154,000 contagiados, 11,000 muertos. Illinois con 110,000, acercándose a 5,000 muertos. California, 93,000 contagiados, cerca de 3.800 muertos. Y brinco algunos estados para llegar a Texas, ¿verdad? 55,000 contagiados, 1.500 muertos. Florida, 50,000 contagiados, 2.237 muertos. Y las cifras de Puerto Rico de esta mañana eran 3.189 contagiados y hasta ahora 127 muertos. Importante, se dice que se han hecho alrededor de 80,000 pruebas. Al día de hoy se notifican que hay 106 hospitalizados, camas ocupadas 3.382, camas disponibles 3.322. Lo primero que podemos decir es que nuestro sistema de salud no está abarrotado. Lo que sí está pasando es que la gente se está muriendo en las casas. La gente, por miedo al contagio del virus, en sala de emergencia o en el hospital, están teniendo dolor de pecho, dificultad respiratoria, derrames cerebrales, y se quedan en sus casas. Y lo que estamos viendo es que está muriendo gente que pudiera recibir ayuda efectiva en el hospital por miedo. La realidad es que el miedo es probablemente de los criterios más terribles para tomar decisiones en la vida,
porque perdemos toda racionalidad. Así que los conmino, los invito, si usted tiene dolor de pecho, si usted tiene dificultad respiratoria, si usted tiene cambio en su estado de conciencia o debilidad de un brazo, de una pierna, no puede hablar bien, váyase a una sala de emergencia. Y aquí quiero llamarle la atención a la gente joven. Estamos viendo derrames cerebrales en gente de 20, 30, 40 años. Porque el COVID tiene una característica y es que altera el sistema de coagulación y facilita la formación de coágulos, de trombos. Y tenemos gente joven con daño cerebral permanente. Así que si usted tiene alguno de estos síntomas, un mareo intenso, hablar pesado, debilidad en un brazo, en una pierna, cualquier cosa extraña, lo invito. Vaya a una sala de emergencia, se pone su mascarilla y se va para su sala de emergencia. Y aquí les voy a decir algo. Una persona de 80 años que adquiera el COVID tiene una mortalidad de 18%. Pero una persona de 80 años que tenga un ataque del corazón tiene una mortalidad de más de un 50%. Así que, si usted tiene síntomas, se pone su mascarilla, busca a quien lo acompañe y se aparece por una sala de emergencia. Esto es importante. La realidad es que nuestro sistema de salud, si en este momento lo que tiene es que está siendo utilizado por debajo de lo que debería. En términos de ventiladores, solamente tenemos 7 personas en un ventilador con el diagnóstico de COVID y tenemos sobre 842 ventiladores todavía disponibles. Vuelvo y repito, nuestro sistema de salud en este momento no está abrumado. Sí tenemos que enfrentar la realidad de que en muchos hospitales no hay todas las enfermeras que deberían estar, porque obviamente los hospitales, al disminuir su ocupación a un 50%, un 60%, un 35%, 40%, no pueden sostener toda la empleomanía. Y eso es algo que tenemos que trabajar y es algo que tiene que ser atendido por nuestro gobierno. Hay dinero, hay que ver de qué manera se pueden ayudar a estas personas. Esta es la realidad nuestra. Por estas razones se ha comenzado a abrir la actividad económica y todo el mundo, yo creo que tiene los dedos cruzados porque no sabemos qué va a pasar. Importante, lo que vemos hoy es lo que ocurrió hace 14 a 21 días. Pues lo que hemos hecho esta semana lo veremos en 2 semanas. Tal vez al final de la semana que viene, principio de la otra. Y quisiéramos que todavía siguiésemos, ¿verdad? Con la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Y por eso es que le invitamos a la gente que sigan siendo prudentes. El virus no cambia porque cambie la orden ejecutiva. Tenemos que ser cuidadosos porque si nos equivocamos, si tenemos un brote, cuando vengamos a detectarlo pudiera ser muy tarde. Así que esa es nuestra realidad. Tenemos que seguir con el distanciamiento importante, espacial, físico, no social. Somos seres sociales, necesitamos la compañía de otras personas. Tenemos que mantener la comunicación. Hoy, muchas iglesias, bueno, cualifico lo que dije, algunas iglesias comenzaron a dar sus cultos presenciales.
con precaución, con distanciamiento social, con mascarillas, con lavado de manos. Otros entendieron que todavía no era posible porque no podían garantizar la seguridad de sus feligreses. Pues, ¿qué les puedo decir? Ambos tienen razón. Así que en este momento estamos enfrentando un cambio en el comportamiento del pueblo. Imagino que mucha gente fue a las playas supuestamente a ejercitarse. Eh, Nada, vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que la gente se está sintiendo un poco más cómoda. Hay gente que todavía tiene mucho miedo respecto a esto. Todavía el distanciamiento social es importante. Todavía es importante que cuando estemos en público o en nuestro trabajo utilicemos las mascarillas. Todavía es importante el lavado de manos continuo, evitar llevarnos las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Todavía es importante cuidarnos. Más allá de lo que pueda decir el gobierno, nos tenemos que cuidar. Usted no quiere llevar a su casa, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, una enfermedad que en algunas personas puede ser mortal. Así que, en términos de tratamiento, pues importante lo que está haciendo el presidente Trump no es un tratamiento aprobado, esa es su opción personal, pero sí se está aprobando para algunas etapas del virus el Remdesivir y Puerto Rico ha recibido 36 tratamientos para adultos. Así que, ¿qué va a pasar con esto? No sabemos, todavía estamos a meses del desarrollo de una vacuna y siguen caminando una serie de estudios clínicos para identificar otros medicamentos que puedan ser efectivos en el manejo de las diferentes etapas del COVID. Y eso es importante que lo entendamos. No existe un medicamento que trabaje con todas las etapas del COVID porque cada una de esas etapas tiene lo que llamamos una patofisiología, ¿verdad? Un mecanismo diferente. Y todo el mundo está deseoso, ¿verdad?, de que encontremos el medicamento apropiado y que pues podamos volver a lo que algunos han llamado la normalidad y pues se ha acuñado la frase la nueva normalidad, ¿verdad? Así que nada, todavía estamos en una etapa donde estamos pendientes de lo que pueda ocurrir. En minutos atrás, la licenciada Ada Nora Enríquez anunció su candidatura a la comisaría residente en Washington por el Proyecto Dignidad. Le agradezco a Ada que se haya unido a nuestro esfuerzo de lograr las condiciones para mejorar a Puerto Rico, para volver a tener esperanza, para volver a enderezar nuestra tierra. Ada tiene una trayectoria de mucho tiempo como abogada, involucrada en la ayuda a los más necesitados, a los marginados. Nadie tiene que decirle lo que es la pobreza, lo que es el dolor, lo que es la falta de esperanza. Y agradecemos que ella haya tenido el valor de sumarse al esfuerzo de Proyecto Dignidad y ver de qué manera ayudamos a nuestra tierra. En esta semana seguiremos anunciando otros candidatos que ya el partido ha certificado como candidatos y esperamos que tan pronto la Comisión Estatal de Elecciones vuelva a trabajar de manera
perdone la palabra normal, pues nos den la certificación oficial. Este pasado miércoles 20 de mayo, un poquito más tarde de las 4:30 de la tarde, anuncié mi candidatura a la gobernación por el Proyecto Dignidad. Y en esta noche quisiera un poco hablarles con el corazón en la mano. Yo llevo más de 40 años como médico, me gradué en 1978 del recinto de ciencias médicas. Tengo dos especialidades médicas y una subespecialidad, medicina de familia, medicina interna y la subespecialidad en cardiología. Tengo cerca de 42 años como médico y 24 como cardiólogo. Y el año pasado, para marzo, tuve la convicción de que ninguno de los partidos tradicionales me representaba. Y aquí yo quiero ser bien claro. Se me ha acusado de que pertenecía al PNP. Yo quiero decirles, yo voté íntegro desde 1972 hasta las elecciones de Sila Calderón. Voté rojo. Mi familia era popular. Después de la gobernación de Sila me di cuenta de que aquí había un problema y empecé a votar mixto. Desde entonces he votado mixto. Azules, rojos, a veces verdes. Nunca he sido miembro del Partido Popular, nunca he sido miembro del PNP, nunca he participado en ninguna comisión del PNP, nunca le he dado un centavo a ningún político, probablemente si acaso a algún representante o algún senador. Así que, como yo, hay cientos de miles de personas en Puerto Rico que sienten que ya aquellos partidos que en un momento dado fueron una opción para ellos a la hora de votar, ya no son opción. Proyecto Dignidad surge porque hay gente en Puerto Rico que entiende que las alternativas que nos han gobernado en los últimos 30 años ya no nos representan. Y por eso es que el número de electores hábiles que elección tras elección deciden no votar, se van a la abstención, ha ido en aumento. Para marzo del año pasado me di cuenta de que si la dirección que Puerto Rico tenía no cambiaba, nuestros hijos, nuestros nietos, la única opción que iban a tener en un momento dado era coger un avión e irse, abandonar esta tierra. Lo vimos después de María, ya llevamos años. De hecho, en este momento tenemos más puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, cerca de 5 millones, que los que están viviendo en Puerto Rico. Se fueron muchos después de María, algunos después de los temblores. Y por el mal manejo del problema económico que ha creado el COVID, mucha gente se va a ir. Cuando terminemos y seguiremos teniendo familias partidas con el dolor de aquel que se fue y no sabemos si volverá. Y por eso es que surge Proyecto Dignidad, porque me di cuenta de que Puerto Rico necesitaba otra alternativa política. Una alternativa política creada por gente que no fuesen políticos de carrera, que no viviesen de la política, que no viviesen del
del gobierno, gente que fuesen exitosos en sus vidas privadas y que quisieran trabajar para echar para adelante a Puerto Rico. Y ahí es que surge Proyecto Dignidad. Hay gente que entienden que todo aquel que busca un puesto político es un buscón. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero créanme, los que estamos involucrados en esto tenemos nuestra vida privada, tenemos mucho trabajo y realmente nos estamos metiendo en este lodazal que es la política puertorriqueña porque nos preocupa un pueblo. La preocupación por un pueblo pudo más que la preocupación personal. Nos empezamos a organizar y interesantemente recibimos montones de gente que habían trabajado para otros partidos porque todos hemos tenido un pasado. Y mucha gente pensaba que no íbamos a lograr la inscripción de Proyecto Dignidad. En diciembre del año pasado, Proyecto Dignidad logró levantar sobre 28,000 endosos. Y logramos presentar más de 11,000 endosos por encima de los necesarios. El último día de entrega de endosos llevamos 3,000. El 22 de enero, Proyecto Dignidad fue certificado como el 5º partido para participar en las próximas elecciones. Y de eso es que queremos hablar. La pregunta es, como puertorriqueños, ¿vamos a seguir votando por los que crearon la deuda, quebraron Retiro y quebraron energía eléctrica? ¿Vamos a seguir votando por los que han malbaratado los dineros del pueblo de Puerto Rico? ¿Vamos a seguir votando por aquellos que han alimentado la corrupción? Porque de eso se trata. O sea, la realidad es que si nosotros seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta aquí, ¿cómo vamos a cambiar? Pero aquí nosotros no estamos corriendo con la mentalidad del menos malo. Aquí estamos corriendo con la idea de presentarle a un pueblo un proyecto de reconstrucción, un proyecto que nos vuelva a dar esperanza, un proyecto que permita que nuestros jóvenes sientan que tienen futuro en Puerto Rico, un proyecto que haga que los 160,000 retirados que en este momento enfrentan un retiro empobrecido tengan la esperanza de que alguien los va a defender, de que alguien va a luchar para conseguir el dinero que ellos necesitan para no quedarse en la pobreza. Y eso es Proyecto Dignidad. Nosotros tenemos unos objetivos vitales, las cosas alrededor de las cuales queremos organizar nuestro trabajo. Queremos determinar como servicios esenciales salud, seguridad y educación. Hay unos principios filosóficos, ideológicos, cosas que están en nuestro pensamiento a la hora de tomar decisiones y de determinar política pública.
El primero es la dignidad de todos. Que todos tenemos una dignidad fundamental y que esa dignidad debe ser protegida. Créame, todos. Los que están de acuerdo con nosotros, los que no están de acuerdo con nosotros, los que tienen estilos de vida con los cuales algunos de nosotros chocamos, la dignidad de todos, los que han cometido crímenes, la dignidad de todos. Un compromiso fundamental con la dignidad. Un compromiso fundamental con defender la vida desde el vientre materno hasta su muerte natural. La vida de todos. Una convicción de que la influencia más importante en la vida del individuo es la familia. La familia que surge de la relación hombre-mujer. La familia que nos da el ser, que nos da nuestra identidad, que nos protege en la niñez y que también nos protege en los momentos de vulnerabilidad en la vida. En este momento hay gente que está sobreviviendo porque un padre, un abuelo, un hermano lo está ayudando. Me acuerdo que en un momento dado en la vida yo tenía un problema económico cuando estaba estudiando en la escuela de medicina y mi hermano que estaba trabajando en el ejército, que era parte del ejército, me enviaba parte de su cheque para ayudarme. La familia, la influencia más importante en la vida del individuo. Y necesitamos fortalecer la familia. Cuando usted mira las personas que tienen un comportamiento destructivo, muchas veces detrás está una familia disfuncional. Pues eso hay que trabajarlo. Creemos en la importancia de empoderar la comunidad. En María, en los terremotos, aún en el COVID, han sido los que están cerca de nosotros, los que ocupan el mismo espacio vital, los que nos han tendido la mano. La comunidad hay que empoderarla, hay que involucrarla en la toma de decisiones y en las soluciones que enfrentan los problemas que Puerto Rico tiene. Creemos en un empresarismo, ¿verdad? En una economía que sea social y ecológicamente responsable. Creemos en unas salvaguardas para los empleados. Creemos en unas salvaguardas para el ambiente. Y creemos que el marco que puede hacer posible que todo esto ocurra es el desarrollo de un gobierno honesto. De un gobierno honesto. De un gobierno que haga las cosas bien para el beneficio de un pueblo, no para el beneficio de unas personas o de un partido. Porque esa ha sido nuestra realidad. Y los últimos eventos siguen demostrando que a Puerto Rico lo gobierna una administración permanente en los estadios intermedios de las agencias públicas que han sido puestas ahí por los partidos que nos han gobernado en los últimos 30, 40 años. Y que no importa quién gane la gobernación, ellos siguen gobernando. Y lo segundo que nos ha demostrado es que aquí progresa el que tiene una conexión correcta, el que conoce a alguien. Tenemos mala administración y tenemos corrupción.
Y lo triste de esto es que hemos tenido 3 tragedias nacionales corridas que han puesto de manifiesto la pobreza de nuestro gobierno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir votando por los mismos? Pues para eso es que surge Proyecto Dignidad. Nosotros queremos trabajar con los servicios esenciales Hay muchas preguntas y las vamos a contestar todas. No creo que sea posible en el programa de hoy, pero en el camino vamos a contestarlas todas. Y yo soy de los que si no sé, no invento. De los que si no sé, pregunto a los que deben saber. Cuando se le pregunta a la gente cuál es su preocupación inmediata, importante. Después del huracán María, nosotros tuvimos como 600, 800 muertos en exceso de años anteriores. Cuando usted mira cuántos murieron en los terremotos, pocos. Algunas decenas. Cuando usted mira cuántos han muerto por el COVID, 127. Cuando usted mira cuántos han muerto por la actividad delictiva en los últimos 10 años en Puerto Rico, son cerca de 7,000. Si usted le pregunta a la gente, Puerto Rico vive con miedo. Miedo a la violencia que se manifiesta a todos los niveles. Pues Proyecto Dignidad quiere enfrentar eso. Importante, el problema nuestro no es de falta de ideas o de falta de gente capaz. El problema nuestro es de ejecución. El problema nuestro es de gobiernos que para poner a ejecutar ponen a gente inepta, cuya única capacidad es que están conectados en el gobierno. Lo vimos y lo seguimos viendo. El escándalo de la compra de pruebas, pues, es otro clavo más. Tenemos un problema de seguridad. Proyecto Dignidad quiere trabajar con el problema de la impunidad. Yo quiero que ustedes entiendan, Puerto Rico en un momento dado tenía sobre 20,000 policías, en este momento tiene menos de 12,000 y trabajando cerca de 9,000. Con la policía hay que hacer algo. A los policías hay que darles mejores condiciones de trabajo, hay que mejorarles su entrenamiento, hay que darles herramientas para que puedan hacer las investigaciones. Necesitamos más y mejores policías. Necesitamos, eso es un detalle. Sabemos lo politizada que está la policía de Puerto Rico, los problemas que tradicionalmente tienen. El otro problema es qué hacemos con la persona que ha estado 5, 10, 20 años en la cárcel, tiene enfermedad mental, es un adicto a drogas y no tiene destrezas de estudio ni de trabajo. ¿Qué hacemos? Pues no se hace nada. Aquí se gasta mucho dinero en
en las cárceles en Puerto Rico, y las cárceles en Puerto Rico se han convertido en una puerta giratoria. La gente sale, vuelve a delinquir y vuelve a entrar. Algunos no vuelven a entrar porque los matan cuando salen. Y por otro lado, tenemos el origen de la delincuencia, y uno de los elementos fundamentales es la deserción escolar. Puerto Rico tiene el índice de deserción escolar más alto de los Estados Unidos. Y sin embargo, el Departamento de Educación es la agencia de gobierno que más dinero recibe. Tenemos un presupuesto que es mayor que el de muchas naciones de Centro y Suramérica. Pues hay que hacer algo con eso. Tenemos que llevar a las escuelas trabajadores sociales, enfermeras escolares. Necesitamos que nuestros maestros tengan maestros ayudantes. Necesitamos que nuestros niños tengan razones para involucrarse en la escuela. Necesitamos hacer más deporte, hacer más arte, más música. Necesitamos coger tanto dinero que tiene nuestro sistema de educación y llevarlo donde importa, al salón de clases. En un momento dado, yo quiero que usted entienda, el Departamento de Educación tenía sobre 70,000 empleados y 30,000 eran empleados administrativos o no docentes. Tenemos un problema. Hay dinero, pero hay falta de voluntad para usar ese dinero para beneficio de un pueblo. Y eso tiene que ver con la seguridad que todos queremos tener. Tenemos un problema, obviamente, de seguridad y de educación. Nosotros tenemos la tasa de niños con educación, necesitados de educación especial, más alta de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que hay cientos de millones de dólares para esos niños, pero todos los años su queja sigue siendo que no reciben las ayudas que necesitan? ¿Por qué? Y no importa a quién se nombra al Departamento de Educación, no se logra nada. Pues ¿saben qué? Nosotros haríamos una auditoría forense del Departamento de Educación. Nosotros reevaluaríamos todos los contratos externos del Departamento de Educación para que el dinero llegase al salón de clases, al maestro. La realidad es que si algo ha demostrado la tragedia del COVID es que los héroes que nosotros teníamos eran los héroes equivocados. No son los artistas, no son los deportistas, no son los políticos. Son las enfermeras, los enfermeros, la gente que está en la calle tratando de ayudar, los médicos, todos aquellos que han tenido niños en sus casas y que han enfrentado la dificultad de seguir educando, se han dado cuenta de que la labor de nuestros maestros es titánica. Pues hay que usar el dinero a favor de ellos. Educación, salud, seguridad. Nosotros tenemos un problema de salud serio. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos un problema de diabetes del adulto en niños y adolescentes. Y eso tiene que ver con cómo se han manejado las prioridades en el Departamento de Salud. En este momento, yo tengo pacientes que tienen que escoger entre comer y comprar medicina. Y si esa gente hubiesen tenido que enfrentar la realidad de la disminución en sus pensiones, ¿cómo iban a vivir? Pues aquí hay que trabajar el problema del costo de los medicamentos. Medicamentos muchos de los cuales se producen en Puerto Rico
a un costo irrisorio, se envían a Estados Unidos y nos los venden a 20 veces el precio que costó producirlos en Puerto Rico. Hay cosas que tenemos que hacer para trabajar con nuestro pueblo. En este momento tenemos cerca de 300,000 desempleados que perdieron sus empleos, obviamente, y perdieron sus planes médicos, y que se le ha hecho imposible acceder a los beneficios de desempleo y tampoco han podido acceder a los beneficios de la reforma de salud. Puerto Rico utiliza mucho dinero en sus servicios de salud y nosotros tenemos que trabajar con eso. Trabajar con eso implicará incomodar a los que se están enriqueciendo de manera inapropiada. Pero como Proyecto Dignidad no tiene las manos amarradas con nadie, estamos dispuestos a hacerlo. Aquí hay que trabajar con la defensa de la vida. ¿Por qué una nena de 12 años, 13 años no se puede sacar una muela sin el permiso de sus padres, pero puede hacerse un aborto? ¿Por qué aquí un niño que nace de un aborto fallido no le protegen la vida y lo dejan morir y no pasa nada? ¿Por qué aquí se permiten que las clínicas de aborto trabajen bajo condiciones que violentan todas las regulaciones del Departamento de Salud, pero no se fiscalizan? La defensa de la vida. En la última edición del Código Civil se eliminó la prohibición expresa de la eutanasia. Pues si nosotros llegamos al poder, nosotros vamos a establecer esa prohibición expresa. El esfuerzo de nuestro sistema de salud va a ser para paliar el dolor y para acompañar a la gente con todos los cuidados que necesite hasta que muera naturalmente. Nosotros creemos en trabajar la economía. Nosotros creemos que se debe aumentar obviamente la producción de bienes y servicios en nuestra economía. Pero hay que trabajar unos asuntos que son importantes. Nosotros tenemos que estabilizar el servicio de energía en Puerto Rico. Y qué bueno que la negociación que se estaba haciendo para trabajar la deuda de energía eléctrica se aguantó. Pero eso está ahí en el tapete. Puede comenzar en cualquier momento. Sí, sigue saliendo la preocupación de algunos de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. De 1952 al día de hoy, el Estado Libre Asociado, la independencia, la estadidad no se han movido ni un milímetro. En este momento Puerto Rico está en su peor momento económico. Estamos en quiebra. Pero siguen los partidos con los cantos de sirena para que nos olvidemos de sus pobres ejecutorias y llenos de romanticismo, pensando que podemos en una elección cambiar el estatus de Puerto Rico, que vayamos a votar en un plebiscito. Proyecto Dignidad entiende que lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra casa en orden, arreglar las cosas en Puerto Rico. Y también entiende que podemos crear un mecanismo
donde participen todos, donde hayan unas fórmulas reales, donde tengamos el aval del Congreso de los Estados Unidos, donde podamos emitir una opinión que tenga un efecto jurídico real. Y no tenemos ningún problema con eso, porque entendemos que Puerto Rico no participa decisivamente, y valga la redundancia, de las decisiones que lo afectan. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal porque los partidos que nos han gobernado con sus actos hicieron posible que esa Junta existiera. Y tenemos una Junta de Supervisión Fiscal por la realidad de que estamos subordinados a los poderes del Congreso de los Estados Unidos. Y con eso tenemos que trabajar. Pero en Proyecto Dignidad hay gente que creen en todas las soluciones de estatus. Desde los que creen en la estadidad, los que creen en la independencia y los que creen en esto que llamamos Estado Libre Asociado. La realidad es que el plebiscito que se propone no es fruto del consenso, es el acto unilateral de un grupo de personas que están en el poder, sabiendo que esto más que un plebiscito es una encuesta cara que no va a tener ningún efecto en el Congreso de los Estados Unidos, pero realmente es un acto para llevar a la gente a votar por la fórmula que quieren apoyar y de una vez para que voten por ello. Que conste, todo aquel que quiera ese día emitir su voto respecto a un estatus particular, tiene el derecho de hacerlo. Pero no nos llamemos a engaño. La realidad es que sin el aval del Congreso de los Estados Unidos, con unas fórmulas definidas que ellos estén dispuestos a apoyar, esto es otro ejercicio fútil más. Y lo digo con el corazón en la mano. De Proyecto Dignidad habrá gente que votará. En el plebiscito habrá gente que no votará. Todos tenemos el derecho de con nuestro voto apoyar aquello en lo que creemos. Pero créame, en quiebra, con una Junta de Supervisión Fiscal, en serio, creemos que el estatus de Puerto Rico va a cambiar con un plebiscito. Pero hay gente que se obsesiona con el tema. ¿Qué pensamos de la deuda pública? Pues mire, creemos en que se audite. De hecho, nos dijeron que ya se auditó. El problema es que no hay nombres asociados a esas deudas. Creemos que la deuda es impagable y hay que negociarla. Creemos que la deuda que es ilegal no se debe pagar. Creemos que la deuda que se negocia tiene que tomar en consideración la capacidad de Puerto Rico pagar deuda y levantarse económicamente. Así que yo creo que tenemos la oportunidad en este momento, por el hecho de que literalmente se han paralizado todos estos procesos para el pago de deuda, y está entrando mucho dinero. Si nosotros utilizamos este espacio que esta tragedia ha comprado, pudiera Puerto Rico cambiar para bien en un futuro relativamente cercano. Pero ¿sabe qué? Nos tiene que gobernar gente honesta.
¿Ustedes creen que los que nos han traído hasta aquí pueden hacer ese cambio? Y de eso es que estamos hablando. Si se van a radicar cargos contra los culpables, pues mire, tiene que ser a base de las leyes que tengamos. Importante, los delitos contra el erario público no prescriben, pero hay que encontrar pruebas. De hecho, una de las cosas que nosotros haríamos es que legislaríamos para que el Contralor de Puerto Rico pueda radicar los casos directamente en el tribunal y no tenga que referir al Departamento de Justicia. Eso es algo que nos ayudaría a atajar la corrupción. Legislaríamos para que el Contralor de Puerto Rico no tuviese que esperar a que se gasten todos los fondos de un proyecto para entrar a evaluar si se usaron apropiadamente. No. El Contralor puede entrar a evaluar el uso de fondos en cualquier momento y tendría la autoridad para paralizar cualquier obra que se demuestre que está usando de manera malsana, ¿verdad?, el dinero del pueblo de Puerto Rico. Eso es un detalle. Y como eso hay otras ideas para trabajar el problema de la corrupción gubernamental. Me preguntan cómo Puerto Rico puede ser menos dependiente de Estados Unidos en relación a la alimentación. Es un problema complejo, importante. Cuando hablamos de agricultura en Puerto Rico, estamos hablando de una actividad económica que aporta como la mitad del 1% del Producto Nacional Bruto. En un momento dado, nosotros consumíamos como un 25 o 30% de lo producido en Puerto Rico. En este momento se dice que es un 15%, pero es importante que entendamos que ese 15% varía de producto en producto. El tema de la agricultura, créanme, no tiene soluciones fáciles, pero de las soluciones necesita una electricidad razonable, necesita disponibilidad de tierras, necesita una renta de tierras a largo plazo, disponibilidad de agua, un manejo del desperdicio, de la disposición de desperdicios sólidos. Y no estoy hablando de cosas nuevas, estoy hablando de problemas que seguimos arrastrando y que no resolvemos porque las prioridades del gobierno son otras. Queremos despolitizar las agencias de gobierno, queremos afirmar la libertad de conciencia, la libertad de religión, queremos defender el medio ambiente, porque esta tierra de 100 por 35 es de todos y es el legado que le vamos a dejar a las generaciones. Así que lo que hagamos con Puerto Rico tiene que ser de manera responsable. Y saben que tenemos muchas ideas. Y sabemos que allá afuera hay muchas ideas. Y no tenemos ningún empacho en coger una idea que sea buena, aunque no sea propuesta por alguno de los nuestros, y usarla para beneficio de Puerto Rico, dándole el crédito a aquel que la provea. Porque lo que nos importa es nuestro país, nuestra tierra, nuestro pueblo. Cuando yo pienso en la violencia que se vive en Puerto Rico, que viven los niños, las mujeres, los viejos, los indocumentados, los sin hogar,
la gente que está expuesta a condiciones de trabajo que no son dignas. Yo pienso también en mi familia. Yo pienso en la familia que cuando se fue la caña al piso, se montaron en un avión y se fueron a Estados Unidos a enfrentar el desconocimiento del inglés, a enfrentar la humillación, el desprecio, el prejuicio, el racismo, por echar para adelante a su gente. Y por estas preocupaciones es que un grupo de personas de las cuales vamos a ir presentando poco a poco, y que yo espero que estén conmigo en estos programas. Por eso es que hemos construido Proyecto Dignidad. Y la pregunta es ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Van a seguir votando por los que han destruido a Puerto Rico? ¿Usted se cree que cambiarle un candidato la cara a un partido hace diferencia? ¿En serio? ¿Qué pasó después que cambió el actual gobernante? Nos hemos dado cuenta de que todo sigue igual. Si Puerto Rico quiere un cambio, si Puerto Rico quiere tener esperanza, necesita gente nueva en el gobierno. Gente que tengan trayectoria, que demuestren su credibilidad. Gente que se hayan fajado para echar para adelante. Y que sepan las dificultades que se viven en la vida. Y que estén identificados con todos. Eso es Proyecto Dignidad. Créanme. Necesitamos competencia. Necesitamos ideas. Pero lo más que necesitamos es carácter. Porque uno enfrenta la vida con carácter. Y yo creo que Proyecto Dignidad tiene eso. Por eso es que a esta altura, cuando otros están pensando en retirarse, habemos quienes hemos tomado la decisión de esforzarnos por un pueblo. Y lo único que le pedimos es que nos escuchen, que nos juzguen por nuestras ideas y por nuestras ejecutorias, y que aquellos que perdieron la esperanza vuelvan a soñar que un mejor Puerto Rico es posible, y que aquellos que se han convencido de que no se puede confiar en ningún político crean que sí, que hay gente en la que se puede confiar, y que eso es Proyecto Dignidad. Quien se compromete a trabajar duro, con honestidad, para que Puerto Rico vuelva a ser la isla del encanto. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta noche, y los invito a que estén con nosotros el próximo domingo a las 7 de la noche en otro programa de diálogo. Esté pendiente de los anuncios que próximamente hará Proyecto Dignidad de sus candidatos a diferentes posiciones. Que tengan todos buenas noches.